Me llamo Mireya. Tengo 42 años. Y para el mundo, o al menos para el pequeño y cruel mundo que es mi familia, soy un fantasma. O peor aún, soy un fracaso decorativo, una mancha de humedad en la pared perfecta que mis padres se han esforzado tanto en construir durante décadas. Vivo en un apartamento diminuto, conduzco un sedán gris con 10 años de antigüedad que a veces tose antes de arrancar, y visto ropa que la mayoría de la gente consideraría demasiado cómoda o, como diría mi madre con una mueca de asco, ropa de alguien que se ha rendido. Desde mi ventana, veo la ciudad gris y fría de Monterrey despertar. Es un martes de octubre, de esos que calan hasta los huesos. Aquí, en mi silencio, me siento segura. Nadie me ve. Nadie espera nada de mí. En las cenas familiares, cuando me digno a ir, mi padre, don Rogelio, apenas me dirige la palabra. Él está demasiado ocupado presumiendo de Rocío, mi hermana mayor. Rocío la exitosa. Rocío la gerente del banco. Rocío, que siempre huele a perfume caro y a superioridad moral. Y luego está mi madre, doña Lourdes, que vive para servirle el plato lleno a Gabino, mi hermano menor. El artista incomprendido que a sus 35 años todavía necesita que le paguen la factura del celular porque está a punto de triunfar. Yo soy la de en medio. La invisible. La que trabaja en entrada de datos desde casa. Eso es lo que ellos creen. Piensan que me paso el día tecleando números para una empresa aburrida por un salario mínimo. Se ríen de mi frugalidad. En la última Navidad, Rocío me regaló una tarjeta de regalo para un supermercado económico con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Para que te compres algo decente de comer, mujer, que estás muy flaca, me dijo delante de todos. Todos rieron. Yo solo sonreí, esa sonrisa pequeña y estúpida que he perfeccionado para que me dejen en paz. Lo que no saben, lo que ninguno de ellos podría siquiera imaginar en sus sueños más salvajes, es que la mujer sentada en la esquina de la mesa, la que usa suéteres de segunda mano, podría comprar sus vidas enteras. Meterlas en una caja y tirarlas al río sin que su cuenta bancaria lo notara. Pero me estoy adelantando. Esa revelación vendría después. Vendría empapada en la furia de un martes por la mañana. Hoy, sin embargo, el día comenzó como cualquier otro, con el silencio de mi apartamento. Me gusta el silencio. Aprendí a amarlo porque era lo único que tenía cuando era niña. Mientras Rocío recibía aplausos por sus notas y Gabino recibía abrazos por sus dibujos, yo recibía nada. Ah, ¿estás ahí?, decía mi padre al pasar. Así que me hice amiga de las sombras. Me hice amiga de la observación. Y, sobre todo, me hice amiga de los números. Los números no mienten. Los números no te prometen amor para luego ignorarte. Los números son fieles. Pero esa mañana, mi burbuja de tranquilidad estaba a punto de estallar. No por mi familia, al menos no al principio, sino por una emergencia real. Una emergencia que tenía nombre y apellido, Doña Petra. Eran las 7 de la mañana cuando el timbre de mi puerta sonó con una insistencia inusual. No era el cartero, ni un vendedor. Al abrir, me encontré con la cara pálida y angustiada de la chica que ayuda a mi vecina de al lado. Señora Mireya, por favor, venga rápido, dijo, con la voz temblorosa. Es doña Petra. El calentador explotó o algo así. No funciona y la casa está helada. No lo pensé 2 veces. Me puse mis pantuflas y corrí al apartamento contigo. El frío me golpeó la cara nada más cruzar el umbral. No era simplemente fresco, era un frío industrial, de esos que se te meten en las articulaciones. Doña Petra, mi vecina de 86 años, estaba sentada en su viejo sillón, envuelta en 3 cobijas de lana, y aún así, podía ver cómo temblaba. Sus labios tenían un tono azulado que me asustó. Ay, mija, perdón por molestar, susurró ella, con esa voz de pajarito que te rompe el corazón. Es que tengo mucho frío. Doña Petra es la única persona en este edificio, aparte de mi abuelo ya fallecido, que me ha tratado con verdadera bondad. Cuando me mudé aquí, sola y alejada de mi familia, ella me traía tamales. Me preguntaba cómo estaba mi día y escuchaba la respuesta.
Para ella, yo no era la oveja negra ni la fracasada. Yo era Mireya, su vecina amable. El técnico ya estaba ahí, un hombre robusto con un mono azul, mirando la vieja caldera de gas con el ceño fruncido. Señora, me dijo, dirigiéndose a mí al ver que yo tomaba el control, la válvula de seguridad se rompió. Tengo la pieza en la camioneta, pero es una reparación de emergencia. Y la verdad, bajó la voz, mirando a la anciana, la señora Petra dice que no tiene efectivo. Mi jefe es muy estricto. Son 3,000 pesos, mano de obra y pieza, pero tiene que ser pago ahora, al contado, o no puedo tocarlo. Políticas de la empresa, ya sabe, muchos clientes luego no pagan. Entendí perfectamente. 3,000 pesos. $150 aproximadamente. Para mucha gente es una cena. Para doña Petra, era una fortuna que no tenía a mano hasta que llegara su pensión. No se preocupe, le dije al técnico, con firmeza. Arregle eso ya. Yo cubro el gasto. Doña Petra no puede estar así ni un minuto más. El hombre asintió y se puso a trabajar. Corrí a mi apartamento a buscar mi cartera. Sabía que tenía efectivo guardado para emergencias. Abrí el cajón, saqué el sobre y, estaba vacío. Maldición. Recordé que la semana pasada había pagado al fontanero con eso y olvidé reponerlo. Busqué en mi monedero, 200 pesos. No era suficiente. El cajero automático, pensé. Bajé corriendo las escaleras hasta la esquina. Metí mi tarjeta de débito, la de mi cuenta de gastos diarios, la que tiene apenas lo justo para vivir mes a mes. La pantalla parpadeó y escupió un mensaje rojo, error de lectura del chip. Acuda a su sucursal. Lo intenté 3 veces. Nada. El plástico estaba viejo y desgastado, como todo lo que muestro al mundo. Sentí una punzada de pánico. No por mí, sino por la anciana que se congelaba a pocos metros. Necesitaba 3,000 pesos, en efectivo, y los necesitaba ya. Miré el reloj. Las 8:30. Los bancos acababan de abrir. La sucursal más cercana estaba a 3 cuadras. Era el Banco Crescent. Mi estómago se contrajo violentamente. El Banco Crescent. La sucursal donde Rocío era la gerente general. La sucursal que yo evitaba como si tuviera la peste bubónica. Ir allí significaba verla. Significaba entrar en su territorio, donde ella era la reina y yo la plebeya. Significaba exponerse a sus miradas, a sus comentarios pasivo-agresivos. Dudé. Podría ir a otro banco, pero el más cercano de otra red estaba a 20 minutos en auto y mi coche a veces no arrancaba con el frío. Doña Petra estaba temblando ahora. No tenía 20 minutos. Respiré hondo, tragándome mi orgullo. Esto no se trataba de mí. Se trataba de una vida. Me ajusté mi viejo abrigo de lana gris, que tenía una pequeña mancha de café en la manga, y salí a la calle. Iba a entrar en la boca del lobo por 3,000 pesos. Caminé las 3 cuadras con el viento cortándome la cara. Mis manos, metidas en los bolsillos profundos de mi abrigo, estaban cerradas en puños. Cada paso que me acercaba al edificio de cristal y acero del Banco Crescent aumentaba mi ansiedad. No era miedo físico, era ese terror psicológico, infantil, que sientes cuando sabes que vas a ser juzgado. Es curioso cómo funciona la familia. Puede ser una mujer adulta, inteligente, capaz, pero en el momento en que te enfrentas a esa hermana que te hizo la vida imposible, vuelves a tener 12 años. Vuelves a ser la niña a la que le escondían los cuadernos, la adolescente a la que le decían que su vestido de graduación parecía una cortina vieja. Llegué a las puertas giratorias. A través del cristal, el interior del banco brillaba como un templo al dinero. Suelos de mármol pulido que reflejaban las luces halógenas, mostradores de madera de caoba, y ese olor específico a aire acondicionado, dinero y perfume caro. Entré. Mis zapatillas deportivas, desgastadas por el uso, chirriaron ligeramente sobre el mármol, un sonido que me pareció ensordecedor en el silencio reverencial del banco. Había unas 20 personas esperando o siendo atendidas. Hombres en trajes impecables revisando sus relojes de oro,
mujeres con bolsos de diseñador que costaban más que mi coche. Y luego estaba yo. Con mi cabello recogido en una coleta desordenada, mi cara lavada y mi abrigo viejo, sentí inmediatamente las miradas. No eran miradas de curiosidad, eran miradas de barrido. Esas miradas rápidas que te clasifican en una fracción de segundo, pobre. Irrelevante. No pertenece aquí. Me formé en la fila. Traté de hacerme pequeña, de hundirme en mi abrigo. Solo quería sacar 3,000 pesos. Una transacción simple. Entrar y salir antes de que Rocío me viera. Sabía que su oficina estaba en el segundo piso, o al menos eso esperaba, lejos del área de cajas. Delante de mí, una señora con demasiadas joyas estaba gritándole a un cajero sobre un depósito mal hecho. El ambiente era tenso. Yo solo pensaba en doña Petra, imaginándola frotándose las manos para calentarse. Aguanta, Mireya, me dije. Es solo dinero. Es solo un trámite. Finalmente, la señora de las joyas se marchó indignada y el cajero, un chico joven con cara de cansancio, me hizo una señal. Siguiente, por favor. Me acerqué al mostrador. Saqué mi tarjeta dañada y mi identificación. Buenos días, dije, tratando de sonar segura, aunque mi voz salió un poco ronca. Necesito hacer un retiro de 3,000 pesos, por favor. Mi tarjeta tiene el chip dañado y el cajero no la lee, así que necesito hacerlo por ventanilla. El chico tomó mi identificación y empezó a teclear. Todo iba bien. Solo unos segundos más y tendría el dinero. Podría correr de vuelta, pagar al técnico y volver a mi invisibilidad. Pero el destino, o más bien la desgracia, tiene un sentido del humor perverso. Justo cuando el cajero estaba contando los billetes, escuché el sonido inconfundible de unos tacones altos golpeando el mármol con autoridad. Clac, clac, clac. Un ritmo rápido, agresivo. Se hizo un silencio repentino en el área de los empleados. La temperatura pareció bajar unos grados más. No necesité voltear para saber quién era. Ese perfume, una mezcla de rosas y almizcle que siempre me daba dolor de cabeza, invadió mi espacio personal. ¿Mireya? La voz era aguda, cargada de una incredulidad teatral. Me congelé. Cerré los ojos por un segundo, rezando para desaparecer, y luego me giré lentamente. Ahí estaba. Rocío. Impecable en un traje sastre color crema que resaltaba su figura, el cabello perfectamente peinado, los labios pintados de un rojo agresivo. Me miraba desde arriba, aunque somos de la misma estatura. Su mirada recorrió mis zapatillas, mis jeans, mi abrigo viejo, y terminó en mi cara con una mueca de disgusto absoluto. ¿Qué demonios haces aquí? Preguntó, no en un susurro, sino con un volumen diseñado para que la gente a 5 metros a la redonda escuchara. Hola, Rocío, dije, manteniendo la voz baja. Solo vine a hacer un retiro. Ella soltó una risa corta, seca. ¿Un retiro? Miró al cajero y luego a los billetes de 500 pesos que él tenía en la mano. ¿Viniste a molestar a mis empleados por, cuánto es eso? ¿3,000 pesos? Sentí el calor subir a mis mejillas. Los clientes de la fila empezaron a mirar. El señor de traje detrás de mí suspiró con impaciencia. Es una emergencia, Rocío. Necesito el efectivo. Ella cruzó los brazos. Era su postura de poder. La misma que usaba cuando me regañaba por arruinar la imagen de la familia. Una emergencia, repitió ella, paladeando la palabra como si fuera un caramelo amargo. Déjame adivinar. ¿Se te acabó el dinero para la comida del gato? ¿O necesitas pagar la renta de ese cuchitril donde vives antes de que te echen? No es para mí, intenté explicar, aunque sabía que era inútil. Es para una vecina, su calefacción. Basta. Me interrumpió, levantando una mano llena de anillos. No me interesan tus historias de lástima, Mireya. Mira a tu alrededor. Hizo un gesto amplio, abarcando el banco lujoso, la gente elegante, el ambiente de riqueza. Este es un banco de prestigio.
Mis clientes son empresarios, inversionistas, gente que mueve la economía. Y tú estás aquí, con esa ropa que parece sacada de la basura, haciendo fila para sacar migajas. ¿Tienes idea de lo mal que me haces quedar? El vestíbulo estaba en silencio absoluto ahora. Las 27 personas que había contado antes estaban mirando el espectáculo. Yo era el insecto bajo el microscopio. Sentí cómo se me cerraba la garganta. Es mi dinero, Rocío. Tengo derecho a sacarlo. ¿Tu dinero? Se rió de nuevo, y esta vez fue una carcajada cruel que rebotó en el techo alto. Por favor. Probablemente es lo único que te queda en la cuenta. Se inclinó hacia mí, invadiendo mi espacio personal, bajando la voz a un susurro sibilante que era aún más aterrador. Escúchame bien, hermanita. No voy a permitir que conviertas mi sucursal en un comedor de beneficencia. Ya es suficiente vergüenza tener que explicarle a papá por qué sigue soltera y pobre a los 42 años. No voy a dejar que mis clientes te vean y me asocien contigo. Solo dame mi dinero y me voy, dije, temblando de rabia y humillación. Rocío se enderezó y miró al cajero, que estaba pálido y con los ojos muy abiertos. Cancela la transacción, ordenó ella. Pero, señora gerente, el sistema ya lo aprobó, balbuceó el chico. He dicho que canceles la transacción. Gritó ella. Luego se volvió hacia mí, con una sonrisa triunfante. El sistema se cayó. ¡Qué pena! Tendrás que irte. No puedes hacer eso, dije, mi voz ganando un poco de fuerza. Eso es ilegal. ¿Vas a demandarme? Se burló. ¿Con qué dinero? Con los 3,000 pesos que no te voy a dar. Se volvió hacia la entrada, donde estaba el guardia de seguridad, un hombre mayor que parecía incómodo con la situación. Ramírez. Llamó Rocío. Por favor, escolte a esta persona a la salida. Está alterando el orden y molestando a los clientes VIP. Rocío, por favor, supliqué, pensando en doña Petra congelándose. Es para una anciana. Aquí no damos limosna, Mireya, dijo ella, y esa fue la frase que lo rompió todo. Lo dijo fuerte y claro. Aquí no atendemos a mendigos. Vete a un cajero de la calle, que es donde perteneces. El guardia se acercó, murmurando una disculpa. Señorita, por favor, acompáñeme. No queremos problemas. Miré a mi alrededor una última vez. Vi las caras de los extraños. Algunos tenían lástima, otros tenían esa curiosidad morbosa de quien ve un accidente de tráfico, y otros, los más ricos, miraban con desprecio, validando las palabras de mi hermana. Rocío me miraba con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción absoluta. Había ganado. Me había puesto en mi lugar, en el fango, frente a su audiencia. Se sentía poderosa. Se sentía intocable. No lloré. Mis ojos ardían, pero no derramé ni una lágrima. Algo dentro de mí, un interruptor que había estado apagado durante décadas, hizo clic. Fue un sonido interno, seco y definitivo. Como el cerrojo de una puerta blindada cerrándose. Me solté suavemente de la mano del guardia. Me alicé el abrigo viejo con dignidad. Levanté la barbilla y miré a Rocío directamente a los ojos. Ella esperaba que yo gritara, o que llorara, o que suplicara más. Pero no dije nada. Le sostuve la mirada durante 3 segundos eternos. En esos 3 segundos, la hermana pequeña, la víctima, la oveja negra, murió. Y alguien más tomó el control. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. El sonido de mis zapatillas ya no me parecía ruidoso. Me parecía el paso de un soldado marchando a la guerra. Salí al frío de la calle, pero ya no lo sentía. El fuego que se había encendido en mi pecho era suficiente para quemar toda la ciudad. Mientras caminaba de regreso a mi edificio, con el viento golpeándome el rostro, mi mente no estaba en el insulto de Rocío. Estaba viajando 30 años atrás. Estaba en un pequeño taller que olía a madera vieja, aceite y tabaco de pipa. El taller de mi abuelo Cruz. Mi abuelo materno era un hombre de pocas palabras.
Mientras mis padres estaban ocupados moldeando a Rocío para ser la princesa perfecta y a Gavino para ser el niño de oro, a mí me dejaban en casa del abuelo. Para que no estorbes, decían. No sabían que me estaban dando el mejor regalo de mi vida. El abuelo era relojero. Reparaba mecanismos antiguos, relojes de péndulo que habían dejado de marcar el tiempo hacía décadas. Yo me sentaba en un taburete alto, con las piernas colgando, y lo observaba durante horas. Mireya, ven aquí, decía él con su voz rasposa. Mira esto. Me ponía una lupa en el ojo y me mostraba el interior de un reloj de bolsillo. Era un laberinto de engranajes dorados, muelles diminutos y rubíes. ¿Ves esa pieza pequeñita? Señalaba un engranaje minúsculo. Nadie la ve. Está escondida debajo de la rueda principal. No brilla, no hace ruido. Pero si esa pieza se rompe, todo el reloj se detiene. El tiempo se muere. Me miraba con sus ojos grises, los únicos ojos en mi familia que me miraban con amor y respeto. Tú eres como esa pieza, mija. Tu hermana hace mucho ruido, como las campanas. Tu hermano quiere brillar como la carátula de oro. Pero tú entiendes el mecanismo. Tú observas. Y el que entiende cómo funcionan las cosas es el que tiene el verdadero poder. El abuelo murió cuando yo tenía 22 años. Fue el golpe más duro de mi vida. En su funeral, mis padres lloraron lágrimas de cocodrilo y hablaron de la herencia. Esperaban dinero, propiedades. Pero el abuelo había vivido de forma sencilla. Les dejó la casa vieja a mis padres, que vendieron inmediatamente. A Rocío le dejó un reloj de cuco que ella tiró a la basura. A Gavino, una colección de monedas que él mal vendió. A mí me dejó una caja de madera. Pequeña, cerrada con llave. Para Mireya, decía la nota, porque ella sabrá cuándo abrirla. Mis padres se rieron. La caja de los tesoros de la niña, se burló mi padre. Seguro son baratijas. No eran baratijas. Dentro de la caja había una llave de seguridad de un banco en Suiza y un cuaderno viejo. El abuelo no era solo relojero. Durante 40 años, había invertido cada centavo que le sobraba. No en cosas obvias, sino en empresas que nadie conocía en ese entonces. Tenía acciones de compañías tecnológicas compradas en los años 70, bonos olvidados, patentes. Él no me dejó una fortuna líquida. Me dejó la semilla de un imperio. Y junto con el cuaderno, una última lección escrita en la primera página: el dinero grita, la riqueza susurra. Mantente en silencio, Mireya. Construye en la oscuridad hasta que seas tan grande que no puedan ignorarte. Y eso hice. Durante 20 años, seguí su consejo. Usé mi cerebro, ese que mi familia despreciaba, para entender el mecanismo del mundo financiero. Regresé a la realidad, frente a la puerta de mi edificio. El recuerdo de mi abuelo me calmó. Rocío creía que me había humillado por no tener 3,000 pesos. La ironía era tan grande que casi me hacía reír. Entré en mi apartamento y fui directa a la cocina. Moví el tarro de las galletas, levanté el fondo falso y saqué un fajo de billetes que guardaba para emergencias extremas. Había olvidado que lo tenía ahí. 5,000 pesos. Corrí al apartamento de doña Petra. El técnico seguía ahí, esperando con cara de impaciencia. Aquí tiene, dije, poniéndole los billetes en la mano. Quédese con el cambio. Solo asegúrese de que la señora esté caliente. El hombre se sorprendió, pero asintió y se puso a trabajar de inmediato. Doña Petra me tomó la mano con sus dedos helados. Gracias, mija. Eres un ángel. Dios te lo pague. Ya me lo pagó, doña Petra, le dije, dándole un beso en la frente. Con su amistad. Dejé a la vecina segura y volví a mi cueva. Me senté frente a mi escritorio, una mesa sencilla de IKEA. Abrí mi laptop, una máquina que por fuera parecía vieja y llena de pegatinas, pero que por dentro tenía el procesador más potente del mercado. Mis dedos volaron sobre el teclado. Inicié el protocolo de seguridad. Escaneo de retina. Contraseña de 32 caracteres.
La pantalla negra dio paso a una interfaz azul oscuro, minimalista. En el centro, un solo logo, un faro estilizado. Proyecto Silencio. Así llamé a mi creación. No soy una especuladora de bolsa que grita en Wall Street. Soy una matemática. Creé un algoritmo que hace lo que mi abuelo me enseñó, mirar los engranajes pequeños. Mi software no sigue las tendencias, analiza el clima en Brasil para predecir el precio del café, rastrea el tráfico de barcos en el canal de Suez, lee el sentimiento en las redes sociales de Asia. Ve las conexiones invisibles. Durante 2 décadas, Silencio había tomado el capital inicial del abuelo y lo había multiplicado exponencialmente. Reinvertí todo. Vivía con lo mínimo, como una monja financiera, mientras mi patrimonio crecía como una bola de nieve en la sombra. Hice clic en la pestaña de balance global. El número apareció en la pantalla, brillando en blanco sobre el fondo oscuro. Saldo total, 450.342.108 pesos. 450 millones de dólares. No pesos. Dólares. Era una cifra absurda. Era dinero suficiente para comprar el barrio entero, para comprar la ciudad, para comprar 1000 vidas como la de Rocío. Y sin embargo, hace una hora, me habían echado de un banco por mendiga. Miré el número y por primera vez en años, no sentí solo la satisfacción del trabajo bien hecho. Sentí ira. Sentí que el abuelo tenía razón sobre el silencio, pero se equivocaba en una cosa: a veces, el silencio debe terminar con un trueno. Mis manos temblaban ligeramente, no de frío, sino de adrenalina. Empecé a navegar por la estructura de mis inversiones. Mi fondo, el Atlas Fund, opera a través de varias sociedades pantalla para mantener mi anonimato. Nadie sabe que MV. Serrano, la misteriosa inversora, es Mireya, la mujer del abrigo viejo. Busqué en la cartera de adquisiciones recientes. Hace 6 meses, el algoritmo había sugerido la compra agresiva de acciones de un conglomerado financiero que estaba infravalorado, Grupo Financiero Amalgamated. Hice clic en el desglose de activos de Amalgamated. Se desplegó una lista de subsidiarias. Compañías de seguros, inmobiliarias y bancos regionales. Ahí estaba. En la línea 4. Banco Crescent. Me quedé mirando la pantalla, parpadeando. Sabía que habíamos comprado el grupo, pero no me había detenido a mirar los detalles de cada pequeña sucursal. Hice doble clic. Propietario mayoritario, Atlas Fund, 85%. Empecé a reírme. Fue una risa baja al principio, que luego se convirtió en una carcajada sonora que asustó a mi gato. Yo era la dueña. Técnicamente, a través de 3 capas corporativas, yo era la propietaria mayoritaria del Banco Crescent. El edificio donde Rocío trabajaba, el escritorio de caoba tras el que se sentaba, la silla ergonómica en la que posaba su trasero arrogante, e incluso el contrato que firmaba su salario, todo me pertenecía. Rocío no trabajaba para un consejo de administración sin rostro. Trabajaba para la hermana a la que llamaba fracasada. Trabajaba para la mendiga a la que acababa de echar a la calle. La risa se apagó y fue reemplazada por una frialdad calculadora. Me levanté y fui al espejo del baño. Me miré. Vi el cabello desordenado, las ojeras, la ropa barata. Vi a la mujer que había permitido que la pisotearan durante 40 años. Se acabó, le dije a mi reflejo. No iba a dejarlo pasar esta vez. No iba a poner la otra mejilla. Hoy había cruzado una línea. No me había insultado en privado, me había deshumanizado en público. Y lo peor, me había negado ayuda para una anciana que podría haber muerto de frío. Rocío no era solo una mala hermana. Era una mala persona. Y era una pésima gerente. Volví al ordenador. Busqué el organigrama de Amalgamated. El director regional de la zona norte era un tal señor Montalvo. Un hombre que, según mis informes, estaba desesperado por mantener contentos a los nuevos dueños, nosotros, porque temía una reestructuración. Miré el reloj. Eran las 11 de la mañana. En Nueva York eran las 12. Era hora de hacer una llamada.
Tomé mi teléfono, un modelo seguro y encriptado que solo usaba para negocios reales. Marqué el número de licenciada Solís, mi abogada principal y apoderada legal en Nueva York. Ella es la única persona en el mundo, aparte de mí, que conoce mi verdadera identidad. Contestó al segundo tono. Señora Serrano, dijo su voz profesional y nítida. No esperaba su llamada a esta hora. ¿Ocurre algo con los mercados asiáticos? No, Solís. Es algo más, local. Mi voz había cambiado. Ya no era la voz titubeante de Mireya. Era la voz de M.V. Serrano. Firme, autoritaria, acostumbrada a mover millones con una frase. Necesito que organices una reunión urgente. Mañana a las 10 de la mañana. ¿En Nueva York? No. En Monterrey. En la sucursal centro del Banco Crescent. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Solís sabía que yo vivía en Monterrey, pero yo nunca me mezclaba con las operaciones locales. ¿Con quién quiere reunirse? Con el director regional, el señor Montalvo. Y quiero que le quede muy claro algo, la accionista mayoritaria de Atlas Fund va a presentarse en persona para una auditoría sorpresa y una reestructuración de capital. Entendido, dijo Solís, y pude escuchar el sonido de sus dedos tecleando furiosamente. ¿Cuál es el objetivo de la reunión? Montalvo va a entrar en pánico si sabe que usted va en persona. Ese es el punto, Solís. El objetivo es el pánico. Dile que voy a revisar la cultura corporativa y la liquidez de la sucursal. Y prepárame los documentos para una liquidación total de activos en esa cuenta específica. ¿Liquidación total? Solís perdió la compostura por un segundo. Señora, esos son 450 millones en esa cuenta concentradora. Mover eso de golpe va a... Lo sé. Hazlo. Sí, señora. Le enviaré la confirmación en 10 minutos. ¿Necesita transporte? Sí. Quiero un auto. Negro. Grande. Y un chofer que sepa abrir la puerta. Que me recojan aquí a las 9:45. Colgué. Sentí un hormigueo en las manos. La maquinaria estaba en marcha. Ya no había vuelta atrás. Fui a mi armario. Empujé a un lado los suéteres de lana y los jeans desgastados. Al fondo, protegido por una funda de plástico sellada, colgaba el traje. Lo había comprado hace 5 años en un viaje secreto a Zúrich. Un traje sastre de Armani, negro, corte italiano, hecho a medida. Costaba más que el sueldo de un año de mi padre. Nunca lo había estrenado. Esperaba una ocasión especial, tal vez el día que decidiera revelar mi verdad. Ese día era mañana. Saqué el traje y lo extendí sobre la cama. Al lado puse unos zapatos de tacón de suela roja, un bolso de piel que olía a éxito y unas gafas de sol oscuras. Esa noche no dormí mucho. Pasé las horas repasando lo que iba a decir. No quería gritar. No quería hacer un escándalo como el de Rocío. Quería ser fría. Quería ser quirúrgica. Quería ser como el abuelo me enseñó, un mecanismo silencioso que, cuando se mueve, cambia el mundo. Rocío me había llamado mendiga. Mañana, la mendiga iba a comprar su reino y demolerlo ladrillo a ladrillo. Si estás disfrutando de esta historia y quieres ver cómo Mireya pone a su hermana en su lugar, por favor tómate un segundo para darle me gusta al video y suscribirte al canal. Además, déjame un comentario abajo diciéndome desde qué ciudad del mundo nos estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. El miércoles amaneció tan frío como el martes, pero esta vez, el frío no me tocó. A las 8 de la mañana ya estaba despierta. Me di una ducha larga, lavando los restos de la Mireya sumisa. Me sequé el cabello y lo recogí en un moño alto, tenso y perfecto, de esos que estiran la piel de la cara y te dan un aire de severidad aristocrática. Me maquillé. No mucho, solo lo necesario para resaltar mis ojos y ocultar cualquier rastro de duda. Un labial color vino tinto, oscuro y elegante. Me puse el traje Armani.
Se ajustaba a mi cuerpo como una segunda piel, una armadura de tela y seda. Al subir la cremallera, sentí que mi postura cambiaba. Mi espalda se enderezó. Mi barbilla se levantó. Me calcé los zapatos de suela roja. Eran altos, imponentes. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la hija de Rogelio y Lourdes. No era la hermana de Rocío. Era M.V. Serrano. Era una tiburona. A las 9:45 en punto, mi teléfono vibró. Su auto está aquí. Bajé las escaleras. Doña Petra estaba saliendo de su apartamento para tirar la basura. Se detuvo en seco al verme. Se le cayó la bolsa de la mano. ¿Mireya? Preguntó, entrecerrando los ojos. Virgen Santísima. Pareces una actriz de cine. ¿Vas a una boda? Sonreí, pero fue una sonrisa diferente a la de ayer. No, doña Petra. Voy a un funeral. O algo parecido. Salí del edificio. Frente a la acera agrietada de mi barrio humilde, brillaba bajo el sol de invierno una camioneta Lincoln Navigator negra, inmensa, blindada. Un chofer uniformado estaba de pie junto a la puerta trasera abierta. Los vecinos que pasaban se detenían a mirar. El chofer, un hombre con cara de pocos amigos, hizo una reverencia leve cuando me acerqué. Buenos días, señora Serrano. Buenos días, respondí, deslizando mis gafas de sol sobre mis ojos. Entré en el auto. El interior olía a cuero nuevo. El silencio era absoluto una vez que la puerta se cerró, aislándome del ruido de la calle. Al Banco Crescent, sucursal Centro, dije. Sí, señora. El señor Montalvo ha sido informado de su llegada. El trayecto duró 20 minutos. 20 minutos en los que visualicé cada paso. No sentía miedo. Sentía una calma helada, la calma del ojo del huracán. Llegamos al banco. A diferencia de ayer, no tuve que buscar dónde estacionar mi coche viejo. La camioneta se detuvo justo en la entrada principal, bloqueando el tráfico momentáneamente. Miré a través de los cristales tintados. Ahí estaba. El señor Montalvo, el director regional. Estaba de pie en la acera, tiritando de frío o de nervios, alisándose la corbata compulsivamente. A su lado había dos asistentes. Estaban esperando a la realeza. Respiré hondo. Está listo, señora, dijo el chofer. Vamos. El chofer bajó y abrió mi puerta. Saqué primero una pierna, dejando que el tacón golpeara el asfalto con autoridad. Luego salí completa, irguiéndome en toda mi estatura. El viento movió un mechón de mi cabello, pero ni me inmuté. Montalvo se apresuró hacia mí. Sus ojos escanearon mi figura, buscando a una mujer mayor, quizás extranjera. Se detuvo un segundo, confundido por mi juventud relativa, pero el auto, la ropa y la actitud no dejaban lugar a dudas. ¿Señora Serrano? Preguntó, con la voz temblorosa. Señor Montalvo, dije, sin darle la mano. Solo asentí. Gracias por recibirme con tan poca antelación. ¿Ves? Es un honor absoluto, señora. Por favor, pase. Pase. Me hizo un gesto para que entrara. Caminé hacia las puertas giratorias. Esta vez, no iba a pedir permiso para entrar. Iba a tomar posesión. Entrar al banco con el director regional haciéndote reverencias cambia drásticamente la perspectiva. Ayer, el guardia de seguridad me miró como si fuera basura. Hoy, el mismo guardia, el señor Ramírez, se cuadró como un militar y me abrió la puerta auxiliar para que no tuviera que usar la giratoria. Sus ojos se abrieron como platos al reconocerme, pero el miedo lo paralizó. Sabía quién era yo, pero su cerebro no podía procesar el cambio. El vestíbulo estaba operando con normalidad, pero la tensión en el aire era palpable. Los empleados sabían que los dueños estaban aquí. Todos estaban con la espalda recta, tecleando con fingida intensidad. Señora Serrano, hemos preparado la sala de juntas, pero si prefiere ir a mi oficina, decía Montalvo, caminando rápido para seguir mi paso. No, lo corté.
Quiero ver la oficina de la gerencia local. Quiero ver cómo opera su personal de confianza. Montalvo tragó saliva audiblemente. Por supuesto. La oficina de la gerente Rocío. Excelente empleada. Muy capaz. Casi me río. Muy capaz. Nos dirigimos hacia la pecera de cristal donde ayer Rocío me había sentenciado. A medida que nos acercábamos, la vi. Estaba de espaldas a la puerta, regañando a una cajera que parecía a punto de llorar. Rocío sostenía una taza de café en una mano y gesticulaba agresivamente con la otra. Es que son inútiles. La escuché decir a través del cristal. Si viene el director regional, quiero que todo brille. Ejem, carraspeó Montalvo, abriendo la puerta de golpe. Rocío se giró, con esa sonrisa falsa y empalagosa que reservaba para sus superiores ya pegada en la cara. Señor Montalvo. Exclamó. ¡Qué sorpresa tan agradable! Estábamos justo. Entonces me vio. Yo estaba parada justo al lado de Montalvo, un paso adelante. Llevaba mis gafas oscuras puestas. Rocío me miró. Su sonrisa vaciló. Parpadeó. Pude ver los engranajes de su cerebro atascándose. Reconocía mis facciones, pero el contexto era imposible. Su hermana, la fracasada Mireya, no podía ser la mujer vestida de Armani que estaba parada junto a su jefe supremo. ¿Mireya? Susurró, y la taza de café en su mano empezó a temblar. Montalvo la miró con furia. ¿Conoce a la señora Serrano? Preguntó él, confundido. Rocío estaba pálida como un papel. Ella, es mi hermana, balbuceó, bajando la taza a su escritorio con un clac ruidoso. ¿Su hermana? Montalvo me miró, sorprendido, buscando confirmación. Me quité las gafas de sol lentamente, doblándolas con un clic suave. Clavé mis ojos en los de Rocío. Sí, dije con una voz que podría haber congelado el infierno. Desafortunadamente, compartimos ADN. Pero no se preocupe, señor Montalvo. Esta visita es estrictamente profesional. Caminé hacia el escritorio de Rocío. Ella instintivamente retrocedió, chocando contra su estantería de premios corporativos baratos. Siéntese, Montalvo, ordené, señalando una de las sillas de visitas. Yo, sin pedir permiso, rodeé el escritorio y me senté en la silla de cuero de la gerente. La silla de Rocío. Era cómoda. Giré un poco, probándola. Puse mis manos sobre el escritorio de caoba. Rocío estaba parada en una esquina, abrazándose a sí misma, con los ojos desorbitados. Rocío, dijo Montalvo, notando la extraña dinámica pero demasiado asustado para cuestionarme, ¿podrías traernos agua? Y cierra la puerta. Pero, esa es mi silla, susurró ella, en un hilo de voz. Haz lo que te digo. Ladró Montalvo. Es la dueña de Atlas Fund. La cara de Rocío se descompuso. Fue como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. Dueña. La palabra la golpeó físicamente. Se tambaleó, salió tropezando de la oficina y cerró la puerta tras de sí. El silencio dentro de la oficina de cristal era denso. Fuera, podía ver a Rocío caminando como un zombi hacia el dispensador de agua. Se le cayó un vaso de plástico. Lo recogió con manos temblorosas. Los empleados la miraban, murmurando. El espectáculo había cambiado de protagonista. Me volví hacia Montalvo, que se secaba el sudor de la frente con un pañuelo. Señor Montalvo, comencé, entrelazando mis dedos sobre el escritorio. He estado revisando los números de esta sucursal y, más importante aún, la calidad de su servicio. Como accionista mayoritaria de Amalgamated, tengo serias preocupaciones. Señora Serrano, le aseguro que los números del último trimestre son sólidos, empezó a defenderse. No hablo de números pequeños, Montalvo. Hablo de confianza. Hablo de cómo tratamos a la gente. Dice una pausa dramática. Ayer, vine a esta misma sucursal. De incógnito. Montalvo se puso gris. ¿De incógnito? Sí.
Quería ver cómo su personal trata a un cliente común. A alguien que no llega en limusina. A alguien que, digamos, solo necesita retirar 3,000 pesos para una emergencia. Vi cómo se le secaba la boca. ¿Y cómo fue su experiencia? Fue esclarecedora, dije. Fui humillada. Fui insultada a gritos. Me llamaron mendiga. Y fui expulsada por la seguridad bajo órdenes directas de la gerencia. Montalvo miró hacia la puerta, donde Rocío venía de regreso con una bandeja y 2 vasos de agua. Su mirada pasó del miedo al horror puro. La puerta se abrió. Rocío entró, tratando de mantener la compostura, pero el tintineo de los vasos contra la bandeja la delataba. Dejó el agua sobre el escritorio. No se atrevió a mirarme. Gracias, dije, sin tocar el agua. Quédate, Rocío. Esto te concierne. Ella se quedó de pie junto a la pared, como una niña castigada. Señor Montalvo, continué, elevando un poco la voz para asegurarme de que Rocío no perdiera ni una sílaba. He tomado una decisión ejecutiva. No me siento cómoda manteniendo mi capital en una institución que desprecia a sus clientes basándose en su apariencia. Abrí mi maletín de cuero y saqué una carpeta azul. La deslicé sobre el escritorio hacia Montalvo. Esta es una orden formal de retiro y cierre de cuentas. Montalvo abrió la carpeta. Leyó la primera página. Sus ojos casi se salen de sus órbitas. Señora, esto es. Son todos los activos líquidos y las inversiones a corto plazo que Atlas Fund tiene estacionados en las cuentas concentradoras de esta región. Pero son 450 millones de dólares. Chilló Montalvo. Su voz se quebró. 450 millones. Rocío soltó un jadeo ahogado. Se llevó la mano a la boca. Exacto, dije con calma. Quiero que se inicie la transferencia inmediata a nuestros socios en Suiza. Y quiero el cierre de la relación comercial hoy mismo. No puede hacer eso. Montalvo se levantó de un salto, olvidando el protocolo. Señora Serrano, por favor, entienda. Si retiramos esa cantidad de golpe, vaciaremos la liquidez de la sucursal. De toda la región. Tendré que pedir préstamos de emergencia al Banco Central. Las alarmas de lavado de dinero se dispararán. Las acciones de Amalgamatet se desplomarán en la bolsa en cuanto se corra el rumor. Y será un desastre financiero. Es su trabajo gestionar desastres, ¿no? Respondí, impasible. El mío es proteger mi dinero. Y francamente, no confío en este banco. Pero el banco es sólido. Suplicó Montalvo, casi llorando. Fue un malentendido. Lo que haya pasado ayer. Lo que pasó ayer, lo interrumpí, golpeando la mesa suavemente con un dedo, fue que la gerente de esta sucursal le dijo a un cliente que aquí no atendemos a mendigos. Me giré lentamente hacia Rocío. Ella estaba pegada a la pared, llorando en silencio. El rímel le corría por las mejillas perfectas. 450 millones de dólares, le dije a mi hermana. Ese es el patrimonio de la mendiga a la que echaste ayer. Rocío negó con la cabeza, incapaz de hablar. ¿Sabes lo irónico, Rocío? Continué. Esos 3,000 pesos que te pedí, eran para pagar la calefacción de doña Petra. Solo quería ayudar a una anciana. No quería tu dinero. Quería el mío. Y tú me hiciste sentir como si fuera basura. Mireya, por favor, sollozó ella. Yo no sabía, yo pensé. Pensaste que era pobre. Y para ti, ser pobre es un pecado. Trataste mal a tu propia hermana porque pensaste que no tenía poder. Eso es lo que me da asco. Si hubiera venido con este traje ayer, me habrías lamido los zapatos. Montalvo miraba de mí a Rocío, conectando los puntos. Su pánico financiero se transformó en una furia asesina dirigida hacia su subordinada. Su carrera, su bono, su reputación, todo estaba a punto de irse por el desagüe porque una gerente arrogante había insultado a la dueña de la empresa. Señora Serrano, dijo Montalvo, con voz temblorosa pero decidida. Sí, si rectificamos la situación.
Si tomamos medidas inmediatas y drásticas para corregir este problema de cultura, ¿reconsideraría el retiro de los fondos? Por favor. El banco no sobrevivirá a esto. Miles de personas perderán sus empleos. Inocentes. Lo miré. Tenía razón. Retirar el dinero destruiría el banco, y con él, a los empleados que no tenían la culpa, al guardia Ramírez, a los cajeros. Yo no era un monstruo. No era como Rocío. Depende, dije. ¿Qué medida sugiere? Montalvo se giró hacia Rocío. Sus ojos eran dos puñales. Rocío, dijo él, con una frialdad que heló la sangre. Estás despedida. ¿Qué? Rocío dejó de llorar por la sorpresa. Señor Montalvo, llevo 10 años aquí, soy la mejor. Estás despedida. Gritó él, perdiendo los estribos. Por incompetencia grave, por maltrato al cliente y por poner en riesgo la estabilidad financiera de toda la institución. Recoge tus cosas y lárgate ahora mismo. Pero. Mireya, diles algo, somos familia. Rocío me miró suplicante, extendiendo una mano hacia mí. La miré. Vi a la mujer que me había hecho sentir pequeña toda mi vida. Vi a la hermana que se burlaba de mí en las cenas de Navidad. Vi a la gerente que me había negado ayuda. Y no sentí nada. Ni odio, ni amor. Solo indiferencia. Como tú dijiste ayer, Rocío, le respondí suavemente. Aquí no damos limosna. Y el banco no es un lugar para caridad familiar. Rocío soltó un gemido ahogado. Montalvo tomó el teléfono de escritorio. Seguridad. A mi oficina, ahora. 1 minuto después, 2 guardias entraron. Uno de ellos era Ramírez. Escorten a la exgerente fuera del edificio, ordenó Montalvo. Y asegúrense de que devuelva su credencial y las llaves. Ramírez miró a Rocío, luego me miró a mí sentada en la silla del jefe. Hubo un destello de reconocimiento y, quizás, de justicia poética en sus ojos. Sí, señor. Señorita Rocío, acompáñenos. Rocío fue escoltada fuera de su propia oficina, llorando histéricamente, con el maquillaje arruinado, pasando frente a todos los empleados a los que había aterrorizado durante años. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió. Miré a Montalvo. Bien. Ese es un buen primer paso. ¿Y el dinero? Preguntó él, con un hilo de esperanza. Dejaré el capital donde está. Por ahora. Pero voy a ordenar una auditoría completa de esta sucursal. Y quiero que se sepa que la política de trato al cliente va a cambiar. Si vuelvo a escuchar que alguien es tratado con desprecio, retiraré hasta el último centavo. ¿Entendido? Sí, señora Serrano. Absolutamente. Gracias. Gracias. Me levanté de la silla. Tomé mis gafas de sol. Que tenga un buen día, Montalvo. Salí de la oficina. Caminé por el vestíbulo. Ya no había murmullos. Solo respeto y miedo. Al salir por las puertas giratorias, el aire frío me golpeó de nuevo, pero esta vez, se sentía fresco. Se sentía a libertad. Subí a mi camioneta blindada. ¿A casa, señora? Preguntó el chofer. Sí. A casa. Me recosté en el asiento de cuero. Había ganado. Pero sabía que la guerra no había terminado. Mi teléfono ya estaba vibrando en mi bolso. Era mi madre. La verdadera batalla final no sería en un banco. Sería en casa. Regresar a mi pequeño y silencioso apartamento fue extraño. Después de haber tenido el poder de destruir un banco en mis manos, mi sala de estar con los muebles de IKEA parecía de otro mundo. Me quité el traje Armani con cuidado, lo colgué de nuevo en su funda, y me puse mi ropa vieja. Necesitaba volver a sentirme yo misma antes de enfrentar lo que venía. Y lo que venía era una tormenta digital. Mi teléfono no paraba. Vibraba sobre la mesa como un animal rabioso. 35 llamadas perdidas. 20 de mi padre. 15 de mi madre.
Los mensajes de texto se acumulaban en la pantalla de bloqueo. Mamá, Mireya. ¿Qué has hecho? Tu hermana me llamó llorando. Dice que la despediste. Eres un monstruo. Papá, contesta el teléfono ahora mismo. ¿Es verdad lo del dinero? ¿De dónde sacaste eso? Tenemos que hablar. Has deshonrado a esta familia. Y luego, el más patético de todos. Gabino. Gabino, hermanita oye, ¿es neta que tienes 450 melones? No manches. Oye, tengo un problema con unos tipos, necesito un paro. Llámame, porfa. Te quiero. Me reí. Te quiero. Gabino no me había dicho te quiero desde que tenía 5 años y quería que le diera mis dulces. No contesté a nadie. Dejé que rabiaran. Dejé que cocinaran en su propia confusión y avaricia. Sabía lo que estaba pasando. Rocío les habría contado una versión distorsionada, que yo era una bruja vengativa que había aparecido de la nada con dinero sucio para arruinarle la vida. Mis padres estarían oscilando entre la furia por lo que le hice a su princesa y la codicia absoluta por mi fortuna recién descubierta. Esperé 2 días. 2 días de silencio total por mi parte. El viernes por la noche, cuando las llamadas se volvieron menos frecuentes pero más desesperadas, envié un solo mensaje al grupo de WhatsApp de la familia. El grupo del que usualmente me excluían o donde solo me hablaban para pedirme que cuidara al gato. Domingo. 6 de la tarde. En esta dirección. Si quieren respuestas, vengan. Si no, olvídense de que existo. Adjunté una ubicación GPS. No era mi apartamento. Tampoco era un restaurante. Era una ubicación en Valle de Bravo, la zona más exclusiva a las afueras de la ciudad, donde las casas cuelgan de los acantilados sobre el lago y los precios se cotizan en dólares. Nadie respondió al mensaje, pero vi los tics azules aparecer instantáneamente. Sabía que irían. La curiosidad y la codicia son fuerzas más poderosas que el orgullo. El sábado conduje hasta allá. No en mi auto viejo, sino en un coche de alquiler decente. Llegué a mi refugio. Hace 2 años, había comprado esa propiedad a través de una sociedad anónima. Una casa minimalista de hormigón, vidrio y madera, escondida entre pinos, con vista directa al lago. Era mi santuario secreto. Nadie sabía de ella. Era el único lugar donde podía ser MV. Serrano sin disfraz. Preparé el escenario. No compré comida ni bebida. No iba a hacer una fiesta. Iba a hacer una negociación de rehenes. O una ejecución sumaria de lazos familiares. Me senté en el sofá individual frente al gran ventanal, mirando el lago gris, y esperé. El domingo a las 5:55, escuché el motor esforzado del viejo Buick de mi padre subiendo la cuesta empinada de la entrada. Desde mi posición privilegiada tras el cristal, los vi llegar. El coche se detuvo junto a la entrada principal. Se bajaron lentamente, mirando hacia arriba, con las bocas abiertas. La casa era imponente. Arquitectura moderna, luces indirectas que resaltaban la textura de la piedra. Olía a dinero. A mucho dinero. Mi padre, Rogelio, venía con su traje de los domingos, tratando de mantener una fachada de autoridad, pero sus ojos dartaban nerviosos. Mi madre, Lourdes, venía agarrada de su brazo, con cara de víctima profesional. Rocío bajó del asiento trasero. Llevaba gafas de sol enormes, probablemente para ocultar los ojos hinchados, y se veía más pequeña, encogida. Y Gabino. Gabino miraba la casa como un lobo mira a una oveja gorda. Toqué un botón en mi celular y la puerta principal, una inmensa losa de madera pivotante, se abrió automáticamente con un zumbido suave. No salí a recibirlos. Entraron con pasos vacilantes en el salón principal, un espacio abierto con techos de doble altura. ¿Mireya? Llamó mi padre, su voz retumbando en el eco de la sala. Aquí, dije, sin girarme, siguiendo con la vista fija en el lago. Se acercaron. Me giré lentamente en mi silla giratoria. Llevaba ropa sencilla, pero de calidad. Cachemira y lino.
Nada de harapos. Dios mío, susurró mi madre, tocando una escultura de bronce. ¿Todo esto es tuyo? Siéntense, les indiqué el sofá largo frente a mí. Se sentaron. Estaban apretados, incómodos. Yo estaba sola, frente a ellos, como un juez. Bien, dijo mi padre, carraspeando para recuperar su voz de mando. Ya estamos aquí. Ahora, explícanos qué demonios está pasando. ¿Es verdad lo del dinero? ¿De dónde salió? ¿Es algo ilegal? Porque si has metido a la familia en problemas de narcos o lavado de dinero. Es el dinero del abuelo Cruz, dije. Se hizo un silencio estupefacto. ¿El abuelo? Se burló Rocío, quitándose las gafas para mostrar sus ojos rojos. El abuelo murió pobre. Solo dejó esa caja de porquería. Esa caja, dije con calma, contenía las llaves de un portafolio de inversiones que él comenzó en los años 60. Yo solo lo hice crecer. Y sí, es todo legal. Y sí, son 450 millones. Gavino soltó un silbido. 450. Hermanita, eres una genio. Se inclinó hacia adelante. Oye, entonces, ya que somos millonarios. Yo soy millonaria, le corregí. Tú estás quebrado. La sonrisa de Gavino se congeló. Mireya, intervino mi madre, con tono conciliador pero venenoso. El dinero es una bendición, pero lo que le hiciste a tu hermana es imperdonable. La dejaste en la calle. Somos familia. Tienes que arreglarlo. Tienes que llamar a ese banco y devolverle su trabajo. Y tienes que compensarla por el daño moral. Y a tu hermano, bueno, él necesita un empujoncito. Sí, dijo mi padre. Con ese dinero podemos comprar una casa nueva, cambiar el coche. Mireya, tienes una responsabilidad con nosotros. Nosotros te criamos. Te dimos todo. Los miré. Escuché sus demandas. No había ni un perdón. Ni un ¿cómo estás? Solo dame. Tienen razón, dije, levantándome y caminando hacia una mesa lateral. Hay que hablar de responsabilidades. Y de deudas. Tomé una carpeta negra. Regresé a mi asiento con la carpeta en la mano. Rocío perdió su trabajo porque es una mala persona y una mala gerente, dije, mirando a mi hermana. Eso no lo voy a arreglar. Aprende a vivir con las consecuencias de tus actos. Rocío empezó a sollozar de nuevo, buscando el consuelo de mamá. Eres cruel. Gritó mi madre. Tu propia sangre. Hablemos de sangre, dije, abriendo la carpeta. Gavino. Mi hermano se sobresaltó. ¿Yo qué? Hace 2 años, papá y mamá te dieron un poder notarial para gestionar trámites de la casa, ¿verdad? Porque ya están mayores y tú te ofreciste a ayudar. Mi padre asintió, confundido. Sí, Gavino se encarga de pagar el predial y esas cosas. Saqué un documento y lo lancé sobre la mesa de centro. Se deslizó hasta quedar frente a mi padre. Ese es un aviso de ejecución hipotecaria. ¿Qué? Mi padre tomó el papel, poniéndose las gafas de lectura con manos temblorosas. ¿Hipoteca? La casa está pagada desde hace 20 años. Lo estaba, dije. Hasta que Gavino usó el poder notarial para hipotecarla por 2 millones de pesos. Falsificó firmas adicionales y sacó el dinero. Eso es mentira. Gritó Gavino, poniéndose rojo y levantándose. Estás loca. Siéntate, le ordené, con tal autoridad que se sentó de golpe. El dinero fue transferido a cuentas de apuestas online y a una plataforma de criptomonedas fraudulenta. Lo perdiste todo, Gavino. Todo. Y dejaste de pagar las mensualidades hace 6 meses. El banco va a embargar la casa de mis padres el próximo martes. Mi madre se llevó las manos al pecho, hiperventilando. Mi padre miraba el documento, luego a su hijo favorito, el artista, el niño de oro. Gavino, susurró mi padre. Dime que no es verdad. Gavino empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento.
Eran lágrimas de niño atrapado. Yo iba a recuperarlo. Era una inversión segura. Solo necesitaba tiempo. Eres un ladrón. Rugió mi padre, levantando la mano como si fuera a golpearlo, pero dejándola caer con impotencia. Parecía haber envejecido 10 años en un minuto. La familia perfecta se desmoronaba. La hija exitosa era una fracasada despedida. El hijo pródigo era un criminal. Y la oveja negra era la única que quedaba en pie. Esto es lo que han construido, les dije, mi voz resonando en la sala. No una familia. Una mentira. Adoraban a los ídolos falsos y despreciaban al único miembro que realmente valía algo. Mireya, hija, mi madre me miró con ojos desesperados. Nos van a quitar la casa. Vamos a quedarnos en la calle. Tienes que ayudarnos. Tú tienes millones. Para ti es nada. Paga la hipoteca. Por favor. Los miré. Eran patéticos. Eran egoístas. Y eran mis padres. Tienen razón. Para mí es calderilla. Saqué otro documento de la carpeta. Ya pagué la deuda. El alivio en sus caras fue instantáneo y repugnante. Gavino sonrió, pensando que se había librado. Gracias a Dios. Exclamó mi madre. Sabía que tenías buen corazón, hija. Sabía que no nos fallarías. No he terminado, interrumpí su celebración. Pagué la deuda comprando la deuda. El banco ya no es el dueño. Yo soy la dueña de su casa. ¿Tú? Preguntó mi padre, confundido. Yo. La casa está a mi nombre ahora. Ustedes pueden vivir ahí hasta que se mueran. No les voy a cobrar renta. No soy un monstruo. Tendrán un techo y comida. Pagaré sus facturas médicas y los servicios básicos. Bueno, eso es, generoso, dijo mi padre, tratando de recuperar algo de dignidad. Pero, levanté un dedo, hay condiciones. Gavino, tienes 24 horas para salir de esa casa. No vas a vivir a costa de mis padres ni un día más. Búscate un trabajo, búscate la vida. Si te veo cerca de la casa pidiendo dinero, corto los fondos de mantenimiento. No puedes echarme. Gritó Gavino. Mamá. Mi madre abrió la boca para protestar, pero la miré con tal frialdad que cerró la boca. Sabía que yo tenía el control absoluto. Y Rocío, me giré hacia ella. No vas a recibir ni un centavo de mí. Eres joven, tienes salud. Empieza de cero. Aprende lo que es trabajar de verdad, sin el apellido y sin la arrogancia. ¿Y nosotros? Preguntó mi padre. Ustedes tienen su casa. Tienen su pensión. Y tienen mi apoyo financiero anónimo para que no pasen hambre. Pero no tienen una hija llamada Mireya. Se quedaron helados. ¿Qué quieres decir? Preguntó mi madre. Quiero decir que renuncio. Renuncio a ser la hija invisible. Renuncio a ser el saco de boxeo. Esta es la última vez que me ven. No vengan a buscarme. No me llamen. Mis abogados se encargarán de gestionar los pagos de la casa. Si intentan contactarme para pedir más, la casa se vende y se van a un asilo. ¿Entendido? Me levanté y caminé hacia la puerta principal. La abrí de par en par, dejando entrar el aire fresco de la tarde y la luz dorada del atardecer sobre el lago. La reunión ha terminado. Fuera de mi casa. Salieron en fila, cabizbajos, derrotados. Gavino intentó mirarme con odio, pero no pudo sostener mi mirada. Rocío seguía llorando, pero ahora lloraba por ella misma, por su futuro incierto. Mis padres pasaron a mi lado como fantasmas. Mi padre intentó decir algo, tal vez una disculpa tardía, pero vio mi cara y desistió. Vi cómo se subían al viejo Buick. Vi cómo bajaban la cuesta. Y cuando el coche desapareció tras la curva de los pinos, cerré la puerta. El sonido del cierre fue el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Me serví una copa de vino. Me senté frente al ventanal. Estaba sola.
completamente sola en una casa inmensa. Muchos dirían que es triste. Pero yo no sentía tristeza. Sentía paz. El reloj de mi vida, ese que el abuelo me había enseñado a entender, por fin marcaba mi hora. Ha pasado un año desde aquel domingo. El invierno en Monterrey ha vuelto, pero ya no se siente frío. Estoy sentada en un banco de parque, bajo la sombra de un roble viejo. Frente a mí, unos niños juegan en los columpios. El parque está inmaculado, lleno de flores resistentes al frío y caminos bien cuidados. En la entrada del parque, hay una placa de bronce discreta, Parque Cruz y Petra. Donado a la ciudad por la Fundación Silencio. Sí, compré el terreno baldío al lado de mi antiguo edificio y construí esto. Doña Petra viene aquí todas las tardes. Ahora tiene una enfermera que la cuida, pagada discretamente por mí, y su apartamento tiene la mejor calefacción del edificio, porque compré el edificio entero y bajé las rentas para todos los vecinos antiguos. ¿Mi familia? Cumplí mi palabra. Mis padres viven en su casa, cómodos pero modestos. Sé que le pasan algo de dinero a escondidas a Gabino, pero no mucho, porque no tienen. Gabino trabaja de mesero en un bar del centro. Me dicen que ha adelgazado y que se le ha quitado lo arrogante. Quizás el trabajo duro le esté haciendo bien. Rocío se mudó a otra ciudad. Escuché que consiguió trabajo como cajera en un supermercado. Nadie quería contratarla como gerente después de que alguien se asegurara de que su referencia laboral incluyera el motivo de su despido, maltrato al cliente. Es justicia poética. Ahora ella es la que tiene que sonreír a la gente grosera. Espero que aprenda la lección. Yo sigo viviendo tranquila. Viajo mucho. He visto los relojes de Praga, de Londres, de Japón. Pero siempre vuelvo aquí. Sigo vistiendo cómodo, aunque ahora la tela es de mejor calidad. Sigo pasando desapercibida. El abuelo tenía razón. El poder real no necesita gritar. El poder real es la capacidad de cambiar las cosas, de proteger a los que amas, como Doña Petra, y de alejarte de los que te hacen daño. Miro mi muñeca. Llevo un reloj antiguo, uno que reparé yo misma con las herramientas del abuelo. Funciona a la perfección. Tic, tac, tic, tac. Cada segundo es mío. Nadie me lo roba. Nadie me lo desprecia. A veces me pregunto si fui demasiado dura. Podría haberles dado millones a cada uno. Podría haber comprado su amor, o al menos su gratitud falsa. Pero luego recuerdo el frío de aquel martes. Recuerdo la risa de Rocío. Recuerdo la traición de Gabino. Y sé que hice lo correcto. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar la decencia. Eso te lo tienes que ganar tú mismo. Me levanto, me ajusto mi abrigo, un abrigo nuevo, caliente, pero sencillo, y camino hacia la salida del parque. Doña Petra me saluda con la mano desde lejos. Le devuelvo el saludo. Soy Mireya. Ya no soy invisible. Soy libre. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que fui demasiado cruel con mi familia al dejarlos sin acceso a mi fortuna, o crees que les di exactamente lo que se merecían? ¿Debería haber perdonado a Rocío? Déjame tu opinión en los comentarios, los leo todos. Si te gustó esta historia de justicia y venganza silenciosa, por favor dale me gusta al video y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia. Hasta la próxima.